¿Y cuál es la diferencia entre la descentralización y la desconcentración? Es el llamado, o lo llamado, dependencia jerárquica funcional, que vamos a explicar ahora en materia del tema de hoy, si nos alcanza el tiempo, ¿ya? O si no, en la siguiente reunión. Igual, seguimos para adelante, ¿ya? Mira, lo importante es que manejes aspectos centrales en estos temas, ¿ya? A ver, ¿cómo es eso? Mira, antes, fíjate, la Dirección General de Transporte del Departamento de Ayacucho tenía dependencia jerárquica y funcional ¿con quién? ¿Con quién? Jerárquica y funcional ¿con quién? Con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Me entiendes? Dependencia jerárquica porque el jefe de ese director regional lo designaba el ministro por la condición de cargo de confianza. ¿Me entiendes? El aspecto funcional como ente rector del sistema funcional de transporte dependía del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso es lo que se llama desconcentrado, ¿ok? Donde hay una posición jerárquica y además funcional y además administrativa. Hoy, la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho depende jerárquicamente del Ministro de Transportes y Comunicaciones. Ya no. Depende de quién está en la estructura organizacional del gobierno regional. Ese concepto rompe la desconcentración y pasa al concepto de descentralización. ¿Me capta? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque la dependencia administrativa y jerárquica es con el gobernador regional. Con el gobernador regional. ¿Quién es el jefe inmediato del director regional de Transportes y Comunicaciones? El gerente regional. Pero la máxima autoridad administrativa del pliego gobierno regional, ¿quién es? El gobernador regional. La dependencia jerárquica y administrativa, ¿ok?, está obviamente en el gobierno regional. ¿Y qué pasa con la dependencia funcional? ¿Quién norma, quién establece principios, procedimientos, reglamentos de carácter nacional a ser aplicados en la región? El ministerio. Solo ha quedado la dependencia funcional. Pero cuando tenemos que caracterizar al país, vamos a decir que es unitario y que es descentralizado. ¿Ok? El país es inclusivo, el tema de la inclusión, ¿no? El país es inclusivo. Entonces, yo diría que los programas sociales, correcto, que tienen importantes resultados, hemos hablado en la reunión pasada, ¿no es cierto? Beca 18 en general, por ejemplo, a pesar de algunos errores de carácter operativo, ¿no? Porque tú puedes planificar muy bien, ¿eh? Tú puedes planificar muy bien, caramba, extraordinario, propuesta de visión, tus ejes estratégicos, tu diagnóstico de problema, tu planteamiento de solución, todo eso sigue siendo marco conceptual, enfoque de desarrollo y proceso metodológico. Pero para que eso tome realismo, para que tome objetividad, tú tienes que pasar de la planificación a la presupuestología. ¿No es cierto? Intervienen los planificadores y luego los presupuestólogos. Tú tienes que darle viabilidad a tus planes, programas y proyectos que consolidan la estrategia a través de la llamada cobertura presupuestaria. ¿Está claro eso? Si tú no coberturas presupuestarias, ¿qué planes vas a hacer? ¿Qué programas vas a impulsar? ¿Qué proyectos vas a ejecutar? ¿Me capta la idea? ¿Y qué actividades vas a poder operar? Entonces, planeamiento, cobertura presupuestaria y luego operación. Hay que operar. Operación, ¿entiendes? Esa es la parte operativa que tiene que ver con aspectos económicos, financieros y de análisis de recursos disponibles. Y todo eso tiene una metodología. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, en esa línea de pensamiento, nosotros decimos que hay un concepto inclusivo, descentralizado y un concepto de modernidad, pero eso es un reto, ¿no? Hace 13 años que hablamos de modernidad. Y cuando hacemos el diagnóstico del 2013, decimos lo mismo que era el problema en el 2002. Y es más de una década perdida de los gobiernos que se han sucedido. ¿Ok? Porque seguimos hablando de planeamiento como un concepto deficiente del sistema. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que ha contribuido CEPLAN
en la directiva 001, que los invito a que ustedes la revisen. Ha agregado una fase que dice que antes de ir a la fase estratégica, ir a la fase operativa institucional, hay que ir a la fase prospectiva. Ya ha acuñado el término, oye, gran aporte, saludos, celebro, ¿no? La prospectiva. Dice, primero no es lo estratégico, sino primero es lo prospectivo. ¿Y qué se define como un concepto de prospectiva? ¿No es cierto? La prospectiva es un manejo de prospectiva como un aporte al concepto de la planificación de los colegas de ese plan, es la fase prospectiva. ¿Qué es la fase prospectiva? Es una metodología, ¿correcto?, de probables escenarios futuros que se formulan sobre la base de las tendencias y de las megatendencias, tendencias nacionales y megatendencias de carácter internacional. Esa es la fase prospectiva. ¿De acuerdo? Ahora bien, una vez que hemos analizado el Estado, unitario, descentralizado, moderno, inclusivo, estamos diciendo que en el concepto de planeamiento, de carácter regional, hay un plan que es territorial, que es geográfico y se georreferencia, y se denomina Plan de Desarrollo Concertado Regional. ¿Está claro? Ya. Pero al costado, o sea, ¿qué vas a encontrar ahí? La visión del desarrollo regional, los ejes estratégicos del desarrollo regional, del que te he conversado, ¿ok? Los objetivos estratégicos del desarrollo regional en función al análisis de sus problemas, la estrategia para impulsar el desarrollo regional. Y entonces uno dice, caramba, la estrategia, ¿no? Me van a hablar siempre de la estrategia. La estrategia responde a una pregunta, así como el objetivo estratégico responde a una pregunta también. Si tú ya tienes identificado, priorizado los problemas después de su evaluación, lo has identificado, lo has evaluado y luego lo has priorizado, principales problemas y problemas secundarios, tú tienes que formularte una pregunta, ¿no? ¿Qué debo de hacer para solucionarlos? ¿Está bien? ¿Quiénes deben de intervenir? ¿Cuándo debo intervenir? ¿Cuánto cuesta intervenir? Esas son las preguntas de la metodología de objetivo. ¿Qué debo de hacer para solucionar los problemas? ¿Quién debe participar en la solución? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes? ¿Cuándo lo voy a realizar? ¿Y cuánto cuesta lograrlo? Y al costado viene la estrategia, que es el objetivo estratégico específico. O sea, es así como la visión la has fragmentado y has identificado los ejes estratégicos para el desarrollo. ¿Me captas, no es cierto? Qué bonito uno dice, sí, va. ¿Ya? Algunos nos hacen señales que estamos comprendiendo todo. ¿No es cierto? Yo preferiría no trabajar las gráficas, seguir pasando con ustedes. ¿Ya? Pero ahí vamos aceptando el tema, ¿no? Y entonces, oye, pero no he resuelto la interrogante del concepto de estrategia. ¿Qué es estrategia? Son conjunto de acciones, conjunto de actividades que están articuladas, ¿correcto? Que están interrelacionadas, ¿ya? De forma racional y con una alta dosis de inteligencia. Eso dice la estrategia por parte del concepto militar, ¿no es cierto? ¿Quién fue el primer estratega en el mundo? Hay una obra clásica, ¿no? ¿Quién me dice, a ver, sale del concepto militar, es el arte de la guerra, Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿no es cierto? El arte de la guerra. ¿Ok? Es como dice, ¿quién habla de ese estado lento y lejano? En ese concepto de un modelo de estado burocrático, que ya obviamente está en crisis, ¿no? Ese modelo de estado burocrático, ¿no es cierto?, ese está en crisis y hay que reemplazarlo por un modelo de un estado moderno, ya hablado flexible, dinámico, presente, ¿no es cierto? Pero hay un autor que es Max Weber, que es el que habla del modelo burocrático del Estado y que obviamente define que está en crisis. ¿Ya? Vamos. Entonces decimos en esa línea,
La estrategia va a resolver el tema de cómo debo llevar a cabo las cosas. La estrategia debe resolver el tema, no del qué, no del cuándo, no para quiénes, no cuánto cuesta, sino cómo debo de hacer las acciones para que conduzcan finalmente a la solución de los problemas. Pero la estrategia tiene una característica, que es una acción de permanencia en el tiempo. Por eso estrategia es una acción recurrente, sostenida y permanente. ¿De acuerdo? Permanente y sostenida, es recurrente. Por eso es que la estrategia debe pasar a la táctica. ¿Ya? Y de eso sí no habla Sun Tzu. Sun Tzu se queda en estrategia. Para que la estrategia pase a la táctica, tenemos que identificar la táctica. La táctica es la acción no recurrente. Es la acción determinística. Es la acción circunstancial que aparece mientras cumple su propósito, luego permanece estacional y se puede reactivar para consolidar un segundo propósito. Es el concepto de la táctica. Pero entre la estrategia y la táctica está el marco del diseño de las políticas. Por eso es estrategia, política y táctica. ¿Ya? Pero no confundamos lineamientos de política general con políticas de estrategia para hacer tácticas. Son marcos diferenciales. Vamos a ver cómo lo podemos diferenciar. Los lineamientos de política general son líneas maestras. Son lineamientos generales de carácter institucional, ¿ok?, que se introducen en los planes estratégicos institucionales. Bien, pero fíjate, muy bien, tú ya tienes el qué, ya tienes el cómo, perfecto, ¿no es cierto? Ya tienes la táctica, ya tienes la política, la estrategia. Eso es suficiente para poder realmente decir que somos capaces instrumentalmente para consolidar la solución de problemas. No, hay que ir a la parte programática y a la parte propositiva, y algunos autores lo llaman programático y propositivo. Es decir, la estrategia, para ser consolidada y consecuentemente consolidar el objetivo, necesita planes, programas, proyectos y actividades. Ahora, todos juntos, no necesariamente, ¿no? ¿De qué depende? De la complejidad de los problemas, de la dimensionalidad de los problemas, y eso lo hemos conversado, ¿correcto? Van a haber problemas macro tan complejos que tú necesitas un plan, y al interior del plan necesitas programas, y al interior de los programas necesitas proyectos de inversión, y al interior de los proyectos de inversión necesitas actividades. ¿Entiendes? Dimensionalidad y complejidad de los problemas para hacer la intervención directa. La intervención directa es la parte propositiva. ¿Ok? Oye, qué bacán. O sea, ya está solucionado el problema del país. Ya somos gobierno, todos nosotros somos gobierno. Solucionado el problema del país, ¿cierto? Oye, si los gobernantes entendieran esto, los que nos han gobernado y los que pretenden gobernar, tendrían que estar sentados acá los candidatos. ¿Cuántos van a ser candidatos de acá? Candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Oye, tendrían que llevar un curso de gestión pública, ¿ya? Y comprender el tema. Porque fíjate, el tema central es que el Perú, en muchas regiones, se ha quedado con un excelente diseño programático y propositivo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no ha entrado a la fase de medición. Tú puedes tener excelentes programas, planes, proyectos, pero si tú no has construido indicadores de medición, indicadores de impacto para visión y misión, indicadores de resultados para objetivos estratégicos generales y estrategia, indicadores de insumo e indicadores de producto para planes, programas y proyectos, tabla de indicadores para poder medir avances a través del seguimiento, del monitoreo, de la evaluación y de la supervisión de cumplimiento de metas.
porque los objetivos estratégicos tienen que estar acompañados de metas. Las estrategias tienen que estar acompañadas de metas. Los planes, programas y proyectos tienen que estar acompañadas de metas que deben tener tiempo de realización, cantidad de realización y calidad de realización. Y las metas son parte de los indicadores. Y los indicadores tienen que estar en un tablero de comandos a través de un sistema que se llama Balance Scorecard. Y hay que realizar en ellos el seguimiento, la medición, la evaluación y obviamente la supervisión del cumplimiento de los indicadores. Y esto es lo que no se hace en el Perú.